El viento del desierto soplaba con una voz que parecía arrastrar secretos antiguos. Las colinas de Nuevo México, bañadas en un tono rojizo por el sol de la tarde, guardaban los restos de una mina abandonada, un lugar donde los hombres habían buscado oro y hallado muerte. Nadie se acercaba desde hacía años. Decían que estaba maldita, que los espíritus de los comanches asesinados por los buscadores blancos aún vigilaban las entradas oscuras. Pero Eleanor Ward no creía en maldiciones, creía en heridas y en la posibilidad de sanarlas. Había llegado sola desde Kansas, con un burro viejo, un rifle y una determinación que nacía del dolor. Su marido había muerto en esa misma región, víctima de una fiebre minera y de una promesa vacía de oro. Eleanor no buscaba riquezas, buscaba entender. Algo en su corazón la empujaba a caminar hacia aquel lugar, donde el silencio pesaba tanto como la piedra. Cuando entró en el cañón, el eco de sus pasos resonó entre las rocas. En el aire había olor a óxido, a tierra húmeda y a soledad. La mina se abría ante ella como una boca oscura. Amarró al burro a una estaca y encendió una lámpara de aceite. Su luz titilante iluminó las vetas del mineral, los restos de viejos cascos de mineros y algo más, marcas talladas en las paredes. No eran marcas de herramientas, eran símbolos comanches. Eleanor los había visto antes, en los pocos libros que había leído en las misiones de frontera. Lucha, espíritu, tierra, murmuró pasando sus dedos por la piedra fría. Sintió un escalofrío, no de miedo, sino de respeto. Avanzó despacio con la lámpara temblando. A cada paso el aire se volvía más espeso. Entonces escuchó algo imposible. Un gemido. Un sonido humano. Eleanor se detuvo conteniendo la respiración. El sonido volvió, más débil. Provenía del fondo del túnel. Corrió hacia allá, tropezando con maderas rotas, con viejas vigas caídas. Cuando la luz de la lámpara iluminó una cavidad, lo vio. Un hombre, cubierto de polvo y sangre seca, atrapado bajo un derrumbe. Sus ojos, aunque cansados, eran intensos, oscuros como la noche antes de la tormenta. Un colgante de hueso en su cuello le reveló quién era. Un comanche. El último, quizás, de una tribu que el ejército había arrasado años atrás. Eleanor soltó la lámpara en el suelo y se arrodilló a su lado. «Tranquilo», susurró. «No te voy a hacer daño». El hombre intentó moverse, pero un quejido de dolor lo detuvo. Estaba atrapado por una viga de madera sobre su pierna. Sus labios resecos se abrieron apenas para pronunciar una palabra en inglés quebrado. «Fuego». «Venías, Oro». «Mataron». Luego cerró los ojos, exhausto. Eleanor sintió que el corazón se le oprimía. No podía dejarlo ahí. Buscó un trozo de hierro y comenzó a hacer palanca, sudando, temblando, usando cada músculo. La madera cedió con un crujido y el comanche exhaló un grito bajo. «Lo tengo», jadeó ella. «Vas a salir de aquí, te lo prometo». Con esfuerzo lo arrastró fuera del derrumbe, envolviendo su pierna con un trozo de su falda. La sangre fluía lenta, oscura. Cuando lo miró otra vez, vio el miedo en sus ojos. Pero también algo más, sorpresa. «¿Por qué?», preguntó él, su voz ronca. Eleanor lo miró fijamente, porque ya hubo suficiente muerte. Durante horas trabajó para mantenerlo con vida. Le dio agua. Preparó una fogata pequeña en la entrada de la mina. El comanche deliraba a ratos murmurando nombres en su lengua. En uno de sus momentos de lucidez le dijo su nombre, Nashoba, que significaba lobo. «Los hombres blancos vinieron por oro», murmuró. «Nos prometieron paz. Pero fuego. Disparos». Eleanor bajó la mirada. «Sé lo que hicieron», dijo suavemente. «También mataron a mi marido por ese mismo oro». El silencio se extendió entre ambos como un pacto. Cuando el amanecer pintó el horizonte de rosado, Eleanor lo vio dormir por fin. Su respiración era débil pero estable. Ella se recostó junto al fuego exhausta, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no era culpa ni rabia. Sintió propósito. Al día siguiente preparó una camilla improvisada y lo subió a su burro con dificultad. Nashoba abrió los ojos confuso pero no protestó. «Voy a llevarte a mi cabaña», dijo Eleanor. «Está lejos de aquí. Nadie te encontrará». Él asintió lentamente. No había fuerza en sus palabras, pero sí una chispa de confianza. Mientras caminaban por el desierto, Eleanor miró atrás. La mina quedaba atrás, muda como un sepulcro.
y en su corazón una certeza nacía. Lo que había salvado no era un hombre solamente, era la parte de sí misma que aún creía en la vida. El sol del mediodía quemaba la arena y los sueños. Eleanor avanzaba despacio por el sendero polvoriento que conducía a su cabaña, con el burro cargando al herido. Cada paso era un desafío. Nashoba apenas respiraba, y cada gemido suyo le atravesaba el alma. Pero ella no se detenía. La mujer que antes había sido solo una viuda perdida, ahora caminaba con una fuerza que no sabía que poseía. La cabaña estaba en lo alto de una colina, rodeada de matorrales secos y algunos pinos que el viento hacía susurrar. No era mucho. Una choza de madera, un pozo, una cerca desvencijada. Pero era su refugio. Cuando por fin llegó, el cielo se teñía de un rojo profundo. Con esfuerzo, ayudó al comanche a bajar. Él no se quejó, aunque su rostro reflejaba el dolor. Lo llevó adentro, lo acostó sobre su cama y cubrió sus heridas con agua limpia y trozos de lino. Durante días, Nashoba permaneció inconsciente. Eleanor lo cuidó sin descanso. Cambiaba los vendajes, hervía hierbas, lo alimentaba con sopa tibia cuando podía. A veces le hablaba aunque él no respondía. Le contaba cosas que no había dicho a nadie. Cómo había perdido a su marido. Cómo los hombres de la compañía minera lo habían explotado hasta enfermarlo. Cómo el oro había convertido a los vecinos en enemigos. El oro mata el alma, decía ella mirando la lumbre. Pero tú ya lo sabes, ¿verdad? Una tarde, cuando el silencio era tan denso que podía oírse el crujir del fuego, una voz ronca rompió el aire. ¿Por qué me salvaste? Eleanor giró. Nashoba la miraba. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que parecía venir de otro tiempo. Porque ya he visto morir demasiados hombres, respondió ella sin dudar. Y tú, no debías morir ahí. Él frunció el ceño, intentando comprender. Los blancos y los comanches no somos amigos. Eleanor asintió lentamente. Yo tampoco tengo amigos entre los blancos. Hubo un silencio largo. Entonces, él dijo con voz más suave, mi gente se fue, todos. El ejército los llevó lejos. Yo quedé atrás, me escondí en la mina. Pensé que moriría allí. Y yo llegué buscando un fantasma, murmuró Eleanor. Encontré un hombre. Nashoba desvió la mirada, con un leve temblor en sus labios. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara sin miedo ni desprecio, y menos, una mujer blanca. Pero había algo en ella, una calma, una firmeza que le recordaba a las mujeres de su pueblo, las que tejían cantos en la noche para espantar la muerte. Los días pasaron. Nashoba comenzó a caminar con ayuda de un bastón. Salía al amanecer. Se quedaba mirando el horizonte, respirando el aire libre como si fuera un regalo. Eleanor lo observaba desde la ventana, preparando pan o remendando ropa. Entre ellos no hacían falta muchas palabras. El lenguaje del silencio bastaba, una mirada, un gesto, una taza de agua compartida. Una tarde, Eleanor lo encontró sentado junto al pozo, tallando algo en un trozo de madera. ¿Qué haces?, preguntó sonriendo. Un espíritu del bosque, respondió él sin levantar la vista. Protege la casa. Ella se acercó. La figura era pequeña, un lobo con alas, tallado con cuidado. Es hermoso. Nashoba alzó los ojos. El lobo vive solo, pero nunca olvida a su manada. Eleanor bajó la mirada. Entonces somos dos lobos. Aquel día algo cambió. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un entendimiento que las palabras no podían contener. Dos almas heridas, diferentes en todo, pero unidas por el mismo vacío. Ella, una mujer que había perdido su hogar. Él, un guerrero que había perdido su pueblo. En medio del polvo y el silencio, comenzaron a sanar. Esa noche, mientras afuera, aullaba el viento. Eleanor despertó sobresaltada por un ruido. Nashoba estaba en la puerta observando la oscuridad. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Hombres, susurró él. Huelen el fuego. Eleanor tomó su rifle.
Desde la distancia se oían voces, risas, el relincho de caballos. Eran mineros o forajidos. Si descubrían al Comanche lo matarían sin pensarlo. «Por el amor de Dios», murmuró ella. «Métete adentro». Nashoba negó con la cabeza. «Si vienen...» «Lucho». «No, no más sangre», dijo ella con firmeza. «Esta vez no». Apagó la lámpara y lo llevó hacia la parte trasera de la cabaña, donde un granero en ruinas podía servir de escondite. Los hombres se acercaron riendo, buscando algo de beber o quizás algo peor. Eleanor salió a su encuentro con el corazón en la garganta. «No tengo nada para ustedes», dijo con voz firme. «Solo una mujer y un burro viejo». Los forajidos la miraron, midiendo sus palabras. Uno de ellos se bajó del caballo. «Escuchamos fuego. Pensamos que había oro». «Solo tengo leña», respondió ella. Él sonrió con burla. «Una mujer sola, tan lejos de todo, es un desperdicio». Eleanor apretó el rifle. «Den un paso más, y se arrepentirán». El silencio se hizo pesado. El hombre la miró, luego escupió al suelo. «Va, que te quede tu leña». Rieron, y se fueron. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, Eleanor soltó el aire que había estado conteniendo. Caminó hasta el granero. Nashoba estaba allí, con la mandíbula tensa. «No más oro», dijo él en voz baja. «No más hombres así. No más miedo», respondió ella, tocándole el hombro. Por primera vez, Nashoba sonrió. Fue apenas un gesto, pero suficiente para que ella entendiera que su desconfianza empezaba a caer. Esa noche, mientras el fuego volvía a arder, Eleanor pensó en lo que había dicho. El oro mata el alma. Y se dio cuenta de que, sin buscarlo, estaba encontrando algo más valioso que todo el oro del desierto: la confianza, la calma y la posibilidad de volver a amar. El invierno llegó sin avisar, trayendo consigo un aire helado que cortaba la piel y hacía crujir la madera del techo. Eleanor y Nashoba habían aprendido a convivir con pocas palabras. En la rutina silenciosa de los días, sus manos trabajaban juntas. Él cortaba leña, ella preparaba pan, y el fuego compartido se había convertido en el corazón de aquel pequeño hogar. El pasado seguía ahí, como una sombra, pero el presente comenzaba a tener luz. Una mañana, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas. Eleanor salió con una manta sobre los hombros y vio a Nashoba de pie junto al pozo, mirando el horizonte. «Está por nevar», dijo ella. Él asintió. «La tierra duerme bajo el frío», contestó, «pero sueña con volver a florecer». Eleanor sonrió. Le gustaban esas frases suyas, llenas de una sabiduría que venía de otra forma de ver el mundo. «¿Tu gente? ¿Solía hablar así?», preguntó. «Mi gente no hablaba por hablar», respondió él volviendo la mirada hacia ella. Cada palabra tenía peso, como las huellas en la arena. Duran poco, pero dejan camino. Ella bajó la mirada pensativa. «Mi gente habló tanto que olvidó escuchar». Nashoba se acercó unos pasos. «Tú escuchas, Eleanor. No con los oídos, con el corazón». Por un momento sus miradas se encontraron y el viento pareció detenerse. No había oro, ni ejércitos, ni fronteras. Solo dos almas cansadas encontrando refugio en la otra. Pero antes de que ella pudiera responder, un trueno lejano rompió el silencio. La tormenta se acercaba. Pasaron 3 días encerrados mientras la nieve cubría el valle. Dentro de la cabaña, el fuego era su única compañía. Eleanor cocinaba mientras Nashoba arreglaba las grietas de la pared. En la penumbra del fuego, las sombras bailaban sobre sus rostros. A veces sin querer sus manos se rozaban, y ninguno apartaba la mirada. La soledad había dejado de ser enemiga, se había convertido en puente. Una noche, cuando el viento aullaba con fuerza, Eleanor despertó sobresaltada. Había soñado con su esposo muerto, cubierto de polvo y oro, llamándola desde la mina. Se levantó temblando y se acercó al fuego. Nashoba dormía cerca, envuelto en una manta. Sin pensarlo, se sentó a su lado. Él abrió los ojos lentamente. «¿Miedo?», preguntó. «No». «Recuerdos», susurró ella. Él se incorporó apoyando el bastón. «Los espíritus visitan cuando uno está listo para soltar». «¿Y si no quiero soltar?», preguntó ella con voz quebrada. «Si soltarlo significa olvidarlo,
No se olvida al que amamos, respondió Nashoba. Se le deja ir, para poder volver a amar. Eleanor lo miró con lágrimas contenidas. Sus palabras eran simples, pero contenían la verdad que había estado evitando. Y en ese instante, algo se rompió dentro de ella, pero no en dolor, sino en liberación. Se recostó sobre su hombro, buscando consuelo. Nashoba no se movió. Solo levantó una mano y la apoyó con suavidad sobre la suya. Afuera, la nieve caía como un manto de paz. Adentro el silencio los envolvía. Fue en esa quietud donde ambos comprendieron que algo nuevo estaban haciendo. Un lazo frágil, profundo, más fuerte que la historia que los había separado. Los días se hicieron más largos cuando el invierno comenzó a ceder. La nieve se derretía y el olor a tierra húmeda regresaba al aire. Nashoba salía temprano para revisar trampas de caza, y a veces regresaba con pescado o con raíces que conocía del bosque. Eleanor lo observaba trabajar, admirando su forma de moverse, silenciosa y precisa. Una tarde, mientras él afilaba su cuchillo, ella se acercó con algo entre las manos. «He estado haciendo esto para ti», dijo. Le mostró una bufanda tejida con lana gris. Nashoba la tomó con cuidado, sorprendido. «Gracias. No es nada». «Sí lo es. En mi pueblo, cuando alguien te da algo hecho con sus manos, te está dando parte de su alma». Eleanor sonrió un poco sonrojada. «Entonces, considérala mi alma, Nashoba». Él se la colocó alrededor del cuello, y sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, pero suficiente para que los dos sintieran el peso de todo lo que no se decían. Esa noche, cuando el cielo despejó por completo, salieron juntos fuera de la cabaña. El aire era frío, pero el cielo estaba lleno de estrellas, tan nítidas que parecía que uno podía tocarlas. «Mi madre decía que cada estrella es un espíritu que vela», dijo Nashoba, «y que si uno encuentra dos que brillan juntas, significa que esas almas están unidas incluso después de la muerte». Eleanor levantó la vista. «¿Y ves alguna así?» Él señaló hacia el norte. «Ahí, dos juntas, mira», ella las vio. «Entonces, quizá mi esposo y yo estamos ahí». Nashoba guardó silencio un momento. Luego, con voz suave, respondió. «O quizá eres tú y yo». Eleanor se giró lentamente hacia él. Su corazón golpeaba fuerte, pero no de miedo, sino de vida. En esos ojos oscuros vio algo que no había sentido en años. Un hogar, no uno hecho de madera o piedra, sino de alma. No se besaron, no lo necesitaban. El silencio habló por ellos. El cielo fue testigo, y en medio de aquel mundo roto, los dos comprendieron que la vida a veces da segundas oportunidades donde menos se esperan. La primavera llegó tímida, pintando el desierto de tonos verdes que apenas duraban unos días antes de secarse bajo el sol. Pero en aquella colina solitaria, donde la cabaña de Eleanor se alzaba, la vida había comenzado a florecer de nuevo. El pozo estaba lleno, los días eran largos, y el sonido del martillo de Nashoba reparando la cerca se mezclaba con el canto de los pájaros. Todo parecía tranquilo, hasta que el pasado volvió a llamar. Una tarde, mientras Eleanor lavaba ropa junto al pozo, vio una nube de polvo en el horizonte. Su corazón dio un salto. No era el viento, eran jinetes. Tomó el rifle y corrió hacia la casa. Nashoba, al verla, entendió al instante. «¿Quiénes son?», preguntó él tomando su cuchillo. «No lo sé, pero vienen directo hacia aquí». Los hombres llegaron poco después. Eran 3. 2 mineros y un capataz con el rostro curtido y un sombrero negro. Eleanor los reconoció enseguida. Habían trabajado con su esposo antes de que muriera. «Vaya sorpresa», dijo el capataz desmontando. «Eleanor Ward, la viuda del buen Tom. No pensé que siguieras viva por aquí». «Vivo sola», respondió ella sin bajar el rifle. El hombre sonrió con una mueca torva. «Sola, ¿eh? Pues dicen que hay un indio rondando tus tierras. El ejército está ofreciendo recompensa». Eleanor sintió el estómago encogerse. «No he visto a nadie». «Qué raro», dijo el capataz paseando la vista por la cabaña. «Porque vimos humo en la mina hace semanas, y después rastros que venían hacia acá». Nashoba observaba desde la puerta, en silencio, su cuerpo tenso como un resorte. El hombre lo vio y sonrió con malicia. «Ahí está. Mira nada más. Un comanche. Pensé que estaban todos muertos». Eleanor se interpuso apuntando el rifle. «No darás un paso más». «Vamos, Eli», dijo el capataz en tono burlón.
Ese perro salvaje no vale tu vida. Déjanos llevárnoslo y no te pasará nada. Eleanor apretó el gatillo apenas un poco. Tendrán que matarme primero. Los hombres rieron, pero no dieron el paso. Había algo en su mirada que los desanimó. No era miedo, era respeto. La mujer que antes conocían como la esposa callada del minero, ahora tenía fuego en los ojos. Muy bien, dijo el capataz al fin. Pero si el ejército viene y lo encuentra aquí, no te protegeré. Escupió al suelo, montó su caballo y se fue, seguido de los otros dos. Cuando el polvo se asentó, Eleanor bajó el rifle temblando. «Te buscan», dijo girándose hacia Nashoba. Él asintió. Lo sabía. Ellos no olvidan. «Podrías huir», dijo ella con la voz quebrada. «Si vas hacia el norte, hay montañas donde nadie llega». Nashoba la miró con calma. «¿Y dejarte sola? No. Si te atrapan, te matarán. Si me voy, moriré igual». Se acercó un paso. «Aquí encontré algo que no quiero perder». Eleanor bajó la cabeza. El silencio se llenó de cosas no dichas. Miedo, amor, destino. Esa noche, apenas durmieron. Cada crujido del viento sonaba como un disparo. Nashoba afiló su cuchillo una y otra vez, mientras ella preparaba provisiones por si tenían que huir al amanecer. Pero al amanecer, no vino el ejército. Vinieron más mineros, 5 hombres esta vez. Llevaban sogas, armas y rostros endurecidos por la codicia. Querían el oro. Decían que sabían que Nashoba había encontrado una veta oculta en la mina. «El indio sabe dónde está lo que escondieron los suyos», gritaban. «O nos lo dice, o los quemamos a los dos». Eleanor se puso frente a la puerta, el rifle en las manos. «Aquí no hay oro». Uno de los hombres se burló. «Todos dicen lo mismo hasta que sienten fuego». Intentaron rodear la casa. Nashoba apareció detrás de ella, con el cuchillo en alto. «No», dijo Eleanor con un hilo de voz. «No más sangre». Él la miró, y en sus ojos había un amor tan profundo que dolía. Luego asintió y dio un paso atrás. «Escúchenme», dijo ella a los hombres. «Mi esposo murió por ese oro, y si siguen buscándolo, también ustedes morirán». «¿Y qué?», rió el capataz. «La muerte vale si brilla». El disparo retumbó en el valle. Eleanor no recordaba haber apretado el gatillo. Solo el sonido, y luego el humo y el cuerpo del capataz cayendo al suelo. Los otros hombres se quedaron inmóviles. Nashoba se adelantó, levantando las manos. «Váyanse. No hay nada aquí». El tono de su voz era bajo, firme. El de un jefe que no necesitaba gritar, y los hombres retrocedieron. En sus ojos había algo más que miedo. Respeto. Cuando se fueron, Eleanor cayó de rodillas, temblando. «Lo maté». Nashoba se agachó frente a ella y le sostuvo el rostro. «Él ya estaba muerto antes de venir», dijo con ternura. El oro lo había vaciado por dentro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eleanor. «No quiero vivir huyendo». «No lo harás», respondió él. «Si vienen, nos iremos juntos. No hay cadena que pueda atar 2 almas libres». Durante los días siguientes prepararon un plan. Si el ejército llegaba, subirían al norte, cruzarían los valles, buscarían una tierra nueva donde nadie los conociera. Pero el ejército no llegó. El silencio se mantuvo, y poco a poco, la vida volvió a encontrar su ritmo. Nashoba comenzó a enseñarle su lengua, palabras suaves, llenas de significados que no existían en inglés. «Natae», le decía, significa corazón tranquilo. Eleanor lo repetía sonriendo. «Nataje, así te llamaré», decía él, «porque cuando estoy contigo, mi corazón deja de pelear». Y fue en esos días de calma, después de la tormenta, cuando ambos comprendieron que el oro que todos buscaban no era más que polvo. El verdadero tesoro era lo que habían encontrado entre ellos: la redención, la ternura, la posibilidad de volver a confiar. Esa noche, cuando el viento soplaba suave y las estrellas cubrían el cielo, Eleanor le tomó la mano por primera vez. «Si nos toca huir, lo haré contigo», dijo. «Donde tú vayas, iré yo». Nashoba la miró con una mezcla de fuerza y dulzura. «Entonces ya no huiremos. Ya encontramos hogar». Y bajo aquel cielo inmenso, en medio del silencio del desierto, se abrazaron, no como fugitivos, sino como sobrevivientes de un mundo que los había intentado romper. Y no lo consiguió. Los meses pasaron, y la vida en la colina se volvió una melodía tranquila. Las heridas del cuerpo y del alma sanaban despacio,
como las flores del desierto que se abren después de una larga sequía. Eleanor y Nashoba habían aprendido a hablar sin palabras, a comprenderse con una mirada, con un gesto. Ya no había miedo en sus días, solo trabajo, calma, y la promesa silenciosa de un futuro compartido. El verano trajo consigo calor y nuevas esperanzas. Eleanor plantó un pequeño huerto junto al pozo. Nashoba construyó una cerca más fuerte y reparó el techo que se filtraba. Por las noches, se sentaban frente al fuego y hablaban del pasado. No con tristeza, sino con gratitud. Mi gente creía, decía él, que cada alma pasa 3 veces por la tierra, una para aprender, otra para sufrir, y otra para enseñar. ¿Y en cuál estamos tú y yo?, preguntaba ella. Él sonreía, en la de enseñar, porque ahora sabemos lo que vale el alma. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Eleanor vio a lo lejos un grupo de jinetes acercarse. Su corazón se detuvo por un instante, pero esta vez no eran mineros ni soldados. Eran viajeros, una familia que buscaba agua y refugio. El padre se bajó del caballo con cautela al ver a Nashoba, pero Eleanor salió a recibirlos con una sonrisa. «Pueden quedarse esta noche», dijo. «Tenemos comida y fuego». El hombre la miró, sorprendido. «¿Estás segura? No queremos problemas». «Aquí no hay problemas», respondió ella. Solo paz esa noche. Compartieron pan, historias y risas. La mujer del viajero le contó a Eleanor que venían del norte, escapando de los conflictos entre los colonos y los nativos. «El oro lo arruinó todo», dijo con tristeza. «Las minas se llenaron de sangre». Eleanor miró a Nashoba, que escuchaba en silencio junto al fuego. «Sí», dijo ella, «pero el oro nunca valió tanto como una vida». Cuando la familia se marchó al amanecer, dejaron atrás algo más que huellas. Dejaron la sensación de que el mundo, poco a poco, podía cambiar. Nashoba observó cómo los jinetes se alejaban y murmuró: «Tal vez, algún día, el hombre blanco y el hombre rojo caminen sin miedo uno junto al otro». Eleanor le tomó la mano. «Ese día empieza aquí, contigo y conmigo». Los días siguientes fueron de paz. Eleanor se levantaba temprano para recoger agua, y Nashoba tallaba figuras de madera que dejaba en la repisa. Lobos, búfalos, aves, cada una con una historia que le contaba por las noches. «Este es el espíritu del río», decía mostrándole una figura con forma de pez. «Representa la vida que sigue su curso, sin mirar atrás». «Y este», respondía ella señalando otro, «el espíritu del fuego, representa a una mujer que no se rinde». «Eleanor», susurraba él sonriendo. «Nashoba», contestaba ella con ternura. Con el paso del tiempo su amor dejó de ser un secreto. Ya no era una chispa escondida, sino una llama tranquila. Habían sobrevivido a la mina, a los hombres, al miedo. Ahora solo quedaba vivir. Una tarde el viento trajo el olor del polvo viejo, el mismo que ella había sentido aquel día cuando lo encontró. Recordó el túnel oscuro, el miedo y el milagro de haber escuchado aquel gemido débil entre las piedras. Se levantó y miró hacia el sur, hacia la vieja mina. «Quiero volver», dijo. Nashoba la observó sin preguntar por qué. «Entonces iremos». Caminaron juntos hasta el lugar donde todo había comenzado. El sol bañaba las rocas con un brillo dorado. La entrada de la mina seguía allí, silenciosa como una herida abierta. Eleanor respiró hondo. «Aquí fue donde te encontré», dijo en voz baja. «Y donde tú te encontraste a ti misma», respondió él. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Pensé que venía a buscar oro, pero lo que encontré fue vida». «El oro ciega», murmuró Nashoba. «El alma ve». Caminó hasta una roca grande y dejó sobre ella algo que había traído envuelto en tela, el colgante de su esposo, el que siempre llevaba consigo desde su muerte. Lo colocó con cuidado. «Esto pertenece al pasado», dijo. «Ya no lo necesito». Nashoba se acercó. Tomó su mano y puso junto al colgante su propio talismán de hueso. «Y esto pertenece a la tierra. Así juntos descansarán». El viento sopló fuerte, levantando polvo dorado que brilló al sol como si la mina exhalara por última vez su espíritu. Eleanor cerró los ojos. Por primera vez en años no sintió peso, ni culpa, ni soledad, solo paz. De regreso a la cabaña, el cielo se tiñó de rosa y oro. Las sombras del atardecer se alargaban sobre el valle. Nashoba la miró y dijo: «Tu gente buscaba oro bajo la tierra.
Pero el verdadero oro estaba en tu corazón. Eleanor sonrió con lágrimas y risas mezcladas. Y el mío estaba enterrado contigo. Esa noche celebraron, prepararon pan, encendieron el fuego más grande que habían hecho jamás y cantaron. Eleanor cantó una melodía que su madre le había enseñado de niña. Nashoba respondió con un canto en su lengua, grave y profundo, que hablaba de espíritus libres y amores que curan. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron brasas, Nashoba la miró. ¿Qué salvó la mujer blanca en la mina?, preguntó con una media sonrisa. Eleanor se acercó y apoyó la frente contra la suya. No oro, salvó un alma, y con ella, la suya propia. El silencio los envolvió, pero no era vacío, era el silencio de la plenitud. Afuera, el viento se llevó los últimos restos de invierno. El desierto olía a vida nueva. Y allí, bajo las mismas estrellas que habían visto sus dolores, Eleanor Ward, la viuda que no buscaba oro, y Nashoba, el último comanche de su pueblo, encontraron su destino. No en la riqueza, no en el poder, sino en lo más puro que puede hallarse entre dos seres humanos que se rescatan mutuamente: amor, paz y libertad. Porque al final, lo que ella salvó en aquella mina no fue oro, fue un corazón, y ese corazón desde entonces latió al unísono con el suyo.